Hola, mi nombre es Omar Erubiel Pastrana Ríos y este es mi video sobre la actividad 1 que se llama Sistemas estructurales que fallan. La primera pregunta que se nos hace es ¿cuántas personas murieron en el incidente de Corea? En el incidente de Corea murieron más de 500 personas. Igualmente se nos pregunta en la siguiente ¿cuántas personas murieron en el accidente del balcón en el hotel de Estados Unidos? Y en este colapso pues murieron 114 personas. Otra pregunta que se nos hace es ¿cuáles son los factores que usualmente afectan la fuerza de estas estructuras como las que se colapsaron en Corea? Y bueno, el tipo de uso de suelos, el tipo de uso del edificio, las modificaciones a los elementos estructurales y la calidad de los materiales son uno de los principales que pueden hacer que estas estructuras afecten, al igual que pues, bueno, en el caso de Corea, la construcción de un piso adicional. También se nos pregunta cuáles fueron las primeras consideraciones que tuvieron al momento de hacer la investigación en el fallo del centro comercial de Corea. Y bueno, primero pensaron que eran los materiales de mala calidad, como el concreto, pero pues luego se dieron cuenta que se le hicieron modificaciones a partes de las losas. También se les hizo una reducción significativa a las columnas, pues bueno, que son los elementos que cargaban pues todo el peso de del edificio. Y bueno, también a esto que se agregó un piso extra. Bueno, de acuerdo a los expertos, que esta es otra pregunta, ¿qué se tiene que hacer para que estas estructuras fallen? Pues realmente, y tal cual lo dice un experto, es que se debe de hacer algo muy irracional o tonto para equivocarse pues en la construcción de una losa plana. Otra pregunta que se nos hace es, de acuerdo a las simulaciones que se hacían en el video, cuál era el objetivo de las columnas de concreto reforzado en el edificio. Y bueno, el objetivo de estas era cargar con las losas pues planas de concreto reforzado que estaban en el proyecto. Y bueno, ya que debido a que este no tiene ningún marco de acero, pues estas se encargan de transferir todo el peso de los pisos del edificio hacia el suelo. Y bueno, el propósito igual de las losas planas pues era hacer un tipo de piso y techos seguros, económicos, ligeros y bueno, pues igualmente fácil de construir por esto. Uno de los grandes errores, igual que esta es otra pregunta, que se hicieron durante la construcción del edificio, pues bueno, en el caso de Corea, lo que se hizo mal fue modificar las columnas y las losas. Esto pues al tratar de agregar esa escalera eléctrica que pues bueno, no pintaba nada en el proyecto. Y bueno, igualmente, como se mencionó antes, agregar este piso extra que no estaba planeado. Adicionalmente pues la carga pues que era tan grande porque pues era un edificio de un restaurante con la cocina y todo esto, pues las cargas se hacen muy grandes. Bueno, y en cuanto al hotel de Estados Unidos, pues el principal error fue modificar los soportes que tenía el balcón. Otra pregunta es que si los planes estructurales originales de cada una de las construcciones que se vieron en el video se respetaron. Y bueno, pues en ninguno de los dos casos se respetó el diseño estructural. Pues ¿a qué se debe esto? Porque se hicieron modificaciones que afectaron la estructura de ambos edificios. Se agregaron cargas no planeadas y se cambió el uso del tipo de uso en los suelos de los edificios. Otra pregunta que se nos hace es ¿por qué? Otra pregunta que se nos hace es ¿por qué durante los primeros 5 años de su vida el edificio de Corea pues no colapsó? Y bueno, esto se debe a que, bueno, en el video se nos muestra que las columnas, pues cada losa está recargada sobre las columnas, pero pues hay por medio un panel que en el video lo llaman como drop panels,
Bueno, pues estos son los que se encargan de transferir el peso de la losa a la columna, y pues estos estaban pues mal hechos, eran muy débiles, y pues durante estos 5 años pues se fueron de que perforando los pisos. Y bueno, en el video se muestra tal cual como se ve la perforación, se ve como poco a poco se van perforando pues las losas a causa de las columnas. Otra pregunta que se nos hace es ¿cuál fue otro gran problema en el techo del centro comercial de Corea? Y bueno, otro problema muy grande fue los sistemas de aire acondicionados tampoco estaban bien planeados, y las cargas pues no estaban bien, el techo no estaba adecuado para cargar pues estos aires acondicionados que pesan más de 36 toneladas. Pues bueno, no estaba diseñado para soportar esto el techo. Y bueno, otra pregunta que se nos hace es que si la losa del piso de más arriba dio algún signo de algún problema. Y bueno, sí, en el video se nos muestra que donde estaba la zona de la cocina, pues se veía cómo se empezaban a deformar, cómo empezaba a haber quebraduras, cuarteos, y bueno, pues incluso hasta pedazos de concreto se empezaban a caer, pero pues bueno, nada más lo rellenaban o lo resanaban. Otra pregunta que se nos hace es que si las losas pues planas son usuales como un tipo de sistema de pisos. Y bueno, pues estas sí son usualmente o son comúnmente utilizadas en estructuras pues industriales, en centros comerciales, almacenes, incluso en hoteles, porque es muy fácil de instalarlas, son pues económicas, y su posibilidad de tener pues espacios más grandes sin el uso de tantas columnas, pues bueno, eso es lo que las hace bastante buenas para este tipo de lugares. Y bueno, otra pregunta que también se nos hace es que si de acuerdo a los ingenieros que se entrevistaron en el video, bueno, qué es lo que ellos opinan sobre este tipo de losas planas para piso. Y bueno, ellos dicen que son alternativas muy buenas cuando se diseñan de manera correcta y se respeta su construcción, pues ya que nos dan estas ventajas que se mencionaron en el punto anterior, de tener espacios más amplios sin la necesidad de columnas. Y bueno, otra pregunta es que ¿cuál es la responsabilidad de los arquitectos o ingenieros en este tipo de accidentes? Y bueno, realmente la responsabilidad va desde el diseño correcto de todo el proyecto hasta la finalización de la construcción, hasta que se termine el proyecto. Y bueno, pues cada detalle debe ser calculado, debe de ser implementado correctamente para pues evitar cualquier tipo de catástrofe, pues como las anteriores. Y pues bueno, se debe de respetar el plan estructural. Inicialmente eso es lo más importante. La estructura de un edificio es bueno lo que la mantiene al 100%. Y bueno, también se nos pregunta que como un arquitecto, que si creemos que podemos ser culpados de alguna manera pues por este tipo de hechos. Y bueno, tal vez como arquitecto pues puede ser que sí te veas un poco involucrado en esto, pues porque también estás involucrado en el diseño de todo el edificio, pero pues sobre todo en quien más recae la culpa es en los ingenieros, y bueno, sobre todo los funcionarios que permiten que la construcción se lleve a cabo pues no adecuadamente, que no se respeten los planes estructurales, pues básicamente que se lleve de manera errónea todo este proceso de construcción. Igualmente se nos pregunta que si hemos escuchado algún caso similar en México pues a este tipo de historias. Y bueno, yo en lo personal he escuchado o supe de alguno, yo soy de la Ciudad de México, cuando fue el temblor del 2017, sí, en la Ciudad de México,
había un colegio que se llamaba Repsamen. Pues bueno, aparte de haber colapsado pues por temas del terremoto, más bien su principal causa fue que se estaba construyendo un piso pues que no estaba para nada de acuerdo, o sea, no estaba implícito en los planes de desarrollo, en los planes estructurales antes. Se estaba desarrollando un piso pues que no tenía que haber estado. Y bueno, también esta investigación pues arroja que era un departamento que estaba construyendo la directora, y bueno, pues desafortunadamente esto ocasionó o ayudó a que pues el terremoto colapsara toda esta escuela pues sin más. Y bueno, ya como reflexión de pues toda esta actividad del video, yo creo que el documental cumple mucho con su objetivo de informar sobre los daños que puede causar no seguir planeaciones correctas en un edificio, construir con mala calidad, tratar de ahorrar donde no debe de ahorrarse. Pues todo esto, al final de cuentas, nosotros como ingenieros o arquitectos pues debemos de cuidar este bienestar integral de la estructura, para poder así cuidar el bienestar integral de todas las personas que van a usar finalmente ese edificio o construcción. Y pues debemos de garantizar que nuestro trabajo sea correcto y seguro. Y bueno, pues esto sería todo por la actividad. Muchísimas gracias.